Vamos con aeropuerto. Vamos a crearnos un paquete para el aeropuerto y vamos a crearnos una interfaz. Vamos a ir poniendo los métodos, ¿no? Añadir un vuelo. Bueno, pues eso también estamos acostumbrados. De momento lo voy a poner void. Digo de momento. Ya veremos después que voy a cambiar la funcionalidad, pero como lo quiero explicar paso a paso, de momento lo voy a poner void. Añadir un vuelo, quitar un vuelo. Dado una fecha, dar el número de vuelos de ese día. Bueno, pues eso es un integer. ¿Cuántos vuelos completos sin plazas libres hay? Integer get vuelos. Dado un destino, obtenga la recaudación de todos los vuelos que van a ese destino. Bueno, pues eso es un doble. Y me dice dado un destino, así que le tengo que dar un string. Suma recaudación, por ejemplo. Dado un destino, ¿cuál es el vuelo más barato para ese destino? Eso devuelve un vuelo. Get vuelo barato. Dado un destino, ¿cuál es el primer vuelo con plazas libres para ese destino? Pues igual, devuelvo un vuelo. Get plazas libres. Dado una fecha, ¿cuál es el vuelo de ese día con mayor porcentaje de plazas ocupadas? ¿Cuál es el vuelo? Le devuelvo un vuelo, dada una fecha. Y finalmente, dado un porcentaje P y una fecha F, incremente el precio de todos los vuelos a partir de F en el porcentaje P. Eso es un método void a partir de una fecha dada en un porcentaje dado. Dice, un aeropuerto tiene un nombre y guarda la información de los vuelos que salen del aeropuerto mediante un atributo de tipo setVuelo, con todos los vuelos programados. Dice, proporciona un constructor a partir de un string con el nombre del aeropuerto y el conjunto de vuelos vacío. Así que voy a empezar a implementar el aeropuerto. Me creo la clase aeropuerto IMPL que hereda de aeropuerto. Bien, en primer lugar vamos con los atributos privados. El primero es sencillo, el nombre del aeropuerto es de tipo string. El segundo es nuevo. El segundo nos dicen que implementemos un set. ¿Cómo se implementa un set? Vamos, implementa. ¿Cómo se define un atributo de tipo set? Pues se pone set, la primera S con mayúscula, del tipo, en nuestro caso va a ser vuelo, y ahora le damos un nombre, por ejemplo, vuelos. Como siempre suele pasar, no entiende set. Set es un tipo que está en Java útil, así que importamos. Lo primero que nos dice es que nos creemos un constructor para aeropuerto en el que le demos un string con el nombre y que creemos el conjunto vacío. Pues nada, public aeropuerto IMPL. Y los vuelos, ¿cómo se inicializa? Bueno, pues los vuelos se inicializan llamando al constructor de set. ¿Y cuál es el constructor de set? Pues el constructor de set es hasSet. Es un tipo que también es un tipo con parámetro en el sentido de que es parametrizable según el tipo que yo quiera crear. Por tanto es hasSet de vuelo. No lo entiende porque falta importar el Java útil de hasSet. Una cuestión que algunas veces se ve y que no está bien es hacer esto. Yo lo voy a hacer, pero por favor no lo hagáis vosotros después. Hacer cosas como esta o como esta. Esto no está bien. Si os fijáis, además, nombre y vuelos han perdido color. Antes estaban en azul y ahora no están en azul. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Pues aquí lo que está sucediendo es que yo estoy definiendo otra variable vuelos y otra variable nombre. Entonces, esto está mal. Vamos, está muy mal. ¿Por qué? Porque no estoy construyendo nada. Para yo construir un aeropuerto, vamos, digo este caso de aeropuerto, cualquier tipo, nombre y vuelos no se pueden definir, o mejor dicho, no se pueden declarar, porque ya están declarados aquí. Yo ahí lo que hago es asignarle valores, pero no declararlos de nuevo, porque si los declaro de nuevo, lo que estoy haciendo es ocultando los atributos. Entonces, le doy valor a nombre y a vuelos no le doy valor. A vuelos de momento lo que estoy haciendo es reservando sitio. Entonces, siempre que yo construya un tipo colección, como aeropuerto, o los que hemos creado a lo largo de lo que llevamos de curso, las colecciones lo que se hacen en el constructor son inicializarlas. En este caso lo estamos inicializando mediante la clase hasSet, pero no se declaran otra vez. Bueno, vamos a mirar el set, a ver qué nos dice Java sobre set. Bueno, pues la interfaz set, como le pasaba a list, también hereda de collection y también hereda de iterable. El que herede de collection significa que hereda todos los métodos de collection y el que herede de iterable significa que se puede recorrer con un for extendido. Atención, la primera diferencia que vamos a notar cuando yo recorra con un for extendido un set es que no hay orden. Es decir, cuando yo recorría con un for extendido un objeto de tipo list, el orden en el que salían los elementos era el orden en el que estaban en la lista.
Recordad que la lista, si yo no decía nada, el add añadía al final. Entonces, si yo añadía 3 elementos, 1, 2 y 3 a la lista, y hacía un for con esa lista, salía primero el 1, después el 2 y después el 3. Si yo hago eso mismo con un aeropuerto, en este caso con los vuelos del aeropuerto, que están metidos dentro de un set, el orden en el que yo los añada no tiene nada que ver con el orden en el que vayan a salir en un recorrido en el for. Y lo vamos a comprobar en breve. Es decir, que el for para el set funciona, pero el orden en el que se recorre los elementos del set es desconocido. No tiene nada que ver con el orden en el que se añadieron al conjunto. ¿Qué métodos tiene set? Pues tiene prácticamente los mismos que tenía list, salvo aquellos que implicaban orden. Está el add all, pero por ejemplo, acordáis que add había 2 en lista, que permitía añadir un elemento en una posición determinada de la lista. Eso no está en el set. En el set o se añade o se quita, pero no se añade o se quita una determinada posición, porque en los set no hay posición. Por eso, por ejemplo, tampoco tenemos un método get. No hay un método get 0, get 1 como hemos hecho con list. Hay la posibilidad de añadir, la posibilidad de añadir una colección, que sería la unión de conjuntos, la posibilidad de quitar un elemento, de quitar un conjunto, es decir, de hacer la diferencia entre conjuntos, que se llama, de hacer un retain all, que es la intersección de conjuntos. Esas propiedades de operaciones entre conjuntos sí las tiene implementadas set, pero no tiene implementadas ninguna de las operaciones que impliquen orden. El primer ejercicio que venía era añadir un vuelo. Vamos a detenernos en el add para ver qué es lo que nos dice. Porque fijaros que el add de set devuelve un boolean. Y alguien puede decir, con aquellos que tengan buena memoria, puede decir, pues yo recuerdo que el add de list también devolvía un boolean. Lo que pasa es que nosotros no lo usábamos. Sin embargo, el add en un conjunto devuelve un boolean y dice, añade el especificado elemento al conjunto. Fijaros que no dice al final, como decía en list, porque no existe el final de un conjunto. Añade el elemento especificado al conjunto, si no está ya. Es decir, que el boolean nos devuelve true si efectivamente lo ha añadido y falso si no lo ha añadido. Es decir, que nosotros podemos saber si un elemento estaba ya en un conjunto porque al añadirlo al conjunto nos va a devolver falso si no estaba. Evidentemente el conjunto no va a sufrir variación, puesto que al intentar añadir un elemento que ya estaba en un conjunto, el conjunto se queda tal cual, porque en un conjunto no hay elementos repetidos. Lo mismo pasa con el remove. El remove también devuelve un boolean y dice, devuelve el especificado elemento del conjunto si está presente. Por lo tanto, devuelve true si efectivamente estaba y lo ha quitado, y devuelve falso si no estaba y por tanto no lo ha quitado. Evidentemente, si no estaba, el conjunto no sufre ninguna modificación, se queda tal cual. Eso significa que los métodos añadir vuelo y borrar vuelo que yo he definido como void, realmente, para que estuvieran bien, deberían ser definidos como boolean, para que me devolvieran un boolean diciendo si se ha añadido o no el elemento al conjunto. Lo vamos a hacer en un refinamiento posterior. De momento, vamos a hacerlo como si no supiéramos nada de esto. Es decir, ¿cómo lo haríamos? Pues pondríamos vuelos.add dv. ¿Y el borrar vuelo? Pues igual, vuelos.remove. Hasta aquí sin novedad. Estamos utilizando métodos que son los mismos que teníamos en list, con una semántica diferente, pero la forma de llamarlo es la misma. El elemento de tipo set, punto, el método, entre paréntesis, lo que queremos añadir o lo que queremos borrar. Antes de seguir avanzando, que tendríamos muchos métodos que hacer, vamos a pararnos a ver si lo que hemos hecho de vuelo está bien y si yo soy capaz de añadir vuelos a un aeropuerto o no. Así que me vengo aquí de nuevo a mi proyecto, voy a crear un paquete test y voy a empezar a probar lo que he hecho, a ver si aquello está bien o no. Me creo el test aeropuerto, que va a tener programa principal. Entonces voy a crearme un aeropuerto. Hemos dicho que teníamos un constructor que le pasábamos una cadena de caracteres con el nombre del aeropuerto, así que tenemos nuestro aeropuerto de Sevilla. Y ahora voy a crearme un par de vuelos. Voy a coger lo que tenía aquí en el fichero, que me va a servir como entrada. Por ejemplo, voy a coger las dos primeras líneas y voy a hacer vuelo v1 igual new. Y ahora voy a añadir esos vuelos a mi aeropuerto. Voy a ver qué vuelos tiene mi aeropuerto una vez que lo he añadido estos dos, ¿no? Pues hago system.out.println. Ejecutamos.
Vuelo desde Sevilla, un mensaje aeropuerto.aeropuerto.impl@441743b. Efectivamente, no hemos hecho un toString para aeropuerto. Vamos a hacerlo. Bueno, pues en este caso lo que podríamos hacer es devolver una cadena con el nombre del aeropuerto más, y podemos añadirle el set, que para eso tiene vuelos su propio toString. Lo que estamos diciendo aquí es que set tiene un toString y estamos reutilizando el toString de set. Vamos a darle de nuevo a ejecutar. Bueno, pues ahora nos sale vuelos desde Sevilla, Sevilla 2 puntos y entre corchetes. Esto que estamos viendo aquí es el toString de set, que es el mismo toString que tenía list, en el sentido de que representa los elementos separados por coma entre corchetes. Recordad que los paréntesis que hay aquí los hemos puesto nosotros en vuelo. Recuerdo que el toString de vuelo pusimos los vuelos entre paréntesis. Por tanto, aparece corchete, esto lo pone el toString de set, el primer vuelo es este, que es su código y su fecha separado por un guión, una coma para separar un elemento del set del siguiente, el siguiente vuelo es este de aquí, y ya termina el set con un corchete. Nuestro aeropuerto tiene 2 vuelos, y estos son los 2 vuelos que salen en el toString de set. Esto en principio parece que funciona bien, ¿no? Vamos a hacer un experimento. Me vengo aquí a test aeropuerto y vamos a hacer. Dice, este hombre llegó diciendo que el set no permitía elementos repetidos. ¿Qué pasa si yo meto 2 veces el mismo vuelo? Vamos a hacerlo. Me cojo este vuelo, lo copio, le llamo V3, claro, no puedo llamarlo igual, pero es el mismo, y lo voy a añadir. Ahora debe haber, ¿cuántos vuelos debe haber? 2, puesto que he añadido un vuelo igual, y como es un conjunto no debería estar. ¿Cuántos vuelos hay? 3. Este hombre nos ha estado mintiendo desde el principio de la clase. Efectivamente, el tipo set tiene un problema, y es que no es capaz de distinguir cuando 2 objetos que se introducen en el tipo son iguales o no. Es decir, que no hace uso del método equals. ¿Y cómo se soluciona esto? Bueno, pues esto se soluciona creando en vuelo un método que se llama hashCode para diferenciar cuando 2 vuelos son distintos. 2 vuelos son distintos para el tipo set si su hashCode es diferente. No si su equals es diferente, sino si su hashCode es diferente. Entonces yo quería llegar hasta aquí justamente para que viéramos la necesidad de utilizar el método hashCode. Porque si no llegamos hasta aquí y yo os planto directamente, vamos a darle un método hashCode a vuelo, ustedes me preguntan, ¿y para qué? Bueno, pues lo hacemos al revés. Primero vemos la necesidad y ahora lo implementamos. Si buscamos la ayuda de Java para hashCode, nos remite directamente a Object. Es decir, que hashCode es un método que tiene todo tipo en Java por el hecho de heredar de Object. Es algo similar a lo que le pasa al equals o al toString, que son métodos que derivan directamente de la clase padre de todas las clases, que es la clase Object. Entonces, dentro de la clase Object, pues hay un conjunto de métodos, de los que ya hemos visto, por ejemplo, el equals, o hemos visto el toString, el método hashCode, que como veis devuelve un entero. Es decir, que siempre que nosotros vayamos a utilizar un tipo para introducirlo en un conjunto, ese tipo debe de tener implementado el método hashCode. Alguien puede decir, bueno, es que usted en el enunciado no puso nada del hashCode. No, efectivamente, no lo puse. Pero está puesto implícitamente. ¿Dónde está puesto implícitamente? Aquí. Si yo voy a hacer un set de vuelo, eso significa que vuelo y MPL debe tener un método hashCode. Vamos entonces a implementarlo. Me vengo aquí a vuelo y MPL, pongo mi método hashCode, que ya sabemos que su cabecera es int hashCode. Fijaros que la C de code es con mayúscula. El nombre tiene que coincidir exactamente, porque lo que nosotros vamos a hacer es redefinir el método hashCode que trae Java. ¿Cuál es el método hashCode que trae Java por defecto? Bueno, pues el método que trae Java por defecto es que salvo que 2 objetos sean idénticos, darían el mismo hashCode. Es decir, que si yo aquí, por ejemplo, en mi test aeropuerto, hubiera hecho, en vez de hacer esto, hubiera hecho V3 igual a V1, ahora V3 y V1 no son iguales, son idénticos. Si ahora lo ejecuto, solo hay 2 elementos en el set. ¿Por qué?
porque si dos elementos son idénticos, tienen su mismo hashcode, y por tanto sí que no los añade. Pero si dos elementos son iguales, tienen distintos hashcode, y por eso los incluye en el conjunto. Entonces, yo necesito que no los incluya si son iguales. Por tanto, necesito hacer un hashcode. ¿Y cómo se implementa un hashcode? Estaréis preguntando, espero. Pues un hashcode se implementa utilizando las mismas propiedades que estaban en el toString y las mismas propiedades que estaban en el equals, lógicamente. ¿Por qué? Porque dos elementos que tengan el mismo hashcode deben de ser iguales. Y si tienen el mismo hashcode, entonces son iguales. Si son iguales, tienen el mismo hashcode. Por tanto, ¿qué es lo que se suele hacer? Pues lo que se suele hacer es devolver una operación entre los hashcode de las propiedades que intervienen en el equals. ¿Qué dos propiedades intervienen en el equal? Pues recuerdo que eran el código y la fecha. Es decir, que lo habitual suele ser hacer cosas como esta. Esa suele ser la operación habitual en un hashcode. Devolver una operación aritmética entre los hashcode de las propiedades que intervienen en el equal. De forma que esto devuelve un entero, esto devuelve un entero, en este caso lo multiplico por 31 y lo sumo, podría haber hecho cualquier otra operación, y esto devuelve un número entero. De forma que si dos vuelos tienen la misma fecha y el mismo código, devuelven el mismo hashcode. Y si no, devuelven distintos hashcode. Entonces, una vez que nosotros hemos incorporado este método hashcode, voy a volver a repetir el código que tenía de aeropuerto. Que recuerdo, que estaba aquí, que yo creaba un vuelo V1 y un vuelo V3 que eran iguales. Y me metía los tres. Vamos a ver si ha funcionado o no. Veis que ahora ya el hashcode de los dos vuelos son el mismo y efectivamente solo ha añadido uno de los dos al conjunto. Y este añadir vuelo V3 me hubiera devuelto falso, es decir, que no se hubiera podido añadir. Es decir, que yo podría cambiar, y lo voy a hacer, mi aeropuerto y MPL aquí, de forma que añadir vuelo devuelva un boolean. Esto cambiaría lógicamente la cabecera y cambiaría lógicamente la interfaz. Ahora no sería void, sino sería boolean. Y el borrar igual. Ya lo voy a cambiar aquí. ¿Y esto para qué me sirve? Bueno, pues esto me sirve para que en mi test aeropuerto, cuando yo haga añadir un vuelo, puedo preguntar vuelo V3 no añadido. Si le doy a ejecutar ahora, pues efectivamente el vuelo V3 no se ha añadido y en mi conjunto solo tengo V1 y V2.